Voy a leer Una guerra, la última guerra, de Lisandro Walter, un cuento que se encuentra en el libro Montaje y Reproducción, que tengo por acá, y que se puede conseguir desde Cabure Libros o hablando con el autor. Así que bueno, pasemos a la historia. Una guerra, la última guerra. El águila romana fue la insignia militar más importante de la antigua Roma. Era portada por un veterano de una Valoria rojo fuera de toda duda, respetado por todos sus compañeros. Perder un águila era una deshonra total. La primera vez que vi morir a alguien tenía 8 años. Yo, un niño regordete en plena dieta acompañada de ejercicio, estaba de lo más tranquilo jugando a la play en casa durante mis vacaciones de verano. La temperatura rondaba los 38 grados Celsius y la humedad 97%. Recuerdo haber escuchado a mi vecina Elda, que en germánico significa la que batalla, crujir al pasar frente a mi ventana. Y de los hectopascales mejor ni hablemos. Yacía yo adosado en el sillón de cuerina blanca, sin remera, en malla y con los pies metidos en una palangana, mientras un ventilador helicóptero cuarentón, unidad sobrante del antiguo negocio de electrodoméstico familiar, estaba a punto de despegar del suelo. Ese modelo había sido retirado del mercado porque se había cobrado algunos dedos curiosos. Por este motivo, para poder apreciar la experiencia in gaming sin desperdicios, debía poner la tele a un volumen, digamos, considerable. El living se transformaba en una fiel puesta en escena de la guerra de Vietnam. Debemos tener en cuenta no solo los disparos y explosivos del juego, también el ventilador cuyas aspas se mimetizaban con las del UH-1 que te transportaba por el cielo de Vietnam, la humedad selvática simulada por la palangana, la temperatura y la gran cantidad de plantas interiores que había en mi casa, pasatiempos de mi abuelo, por no mencionar los hectopascales. Mi abuelo regaba sus plantas, lo que traía a colación el elemento lluvia, haciendo incluso más verosímil el escenario, y yo disparaba. Mi perro Rambo, que en paz descanse, reposaba a mi lado. Los soldados vietnamitas morían de a centenares, los norteamericanos menos. La palangana también resistía. Y del otro lado de la puerta rebatible tipo libro, que separaba el living de la cocina, mi madre, en la frontera de Camboya, sentada bajo el ventilador de techo, juntaba Intel sobre los principios de la fonografía generativa. Pronto, pronto debía desplegarse en un coloquio sobre lingüística. Las dos hojas de la puerta se corrieron de golpe. ¡Se acabó! ¡Basta!, gritó mi madre. Mi abuelo se asustó y dejó caer la regadera al suelo. Mi madre fue hacia donde estaba el transformador de la consola. La regadera impactó contra el piso. Rambo saltó del sillón y ladró. El agua comenzó a correr por los surcos de las baldosas del living. Rambo fue a lamerla. Mi madre desconectó el transformador. Yo me despegué de la cuerina y salí eyectado. Me arrojé de rodillas y grité por mi deshonra y la memoria de mis compañeros caídos. El Vietcong había ganado la guerra. Mi madre ordenó que me alistara. Saldríamos a hacer ejercicio. Era una orden que venía desde arriba, desde el pediatra. Me cambié, cabizbajo. A mí me hacían eso. A mí. Yo, el que en mejor forma estaba de todos mis compañeros de escuela. El que podía correr hasta 20 vueltas en la cancha de la escuelita de fútbol y después jugar un partido completo. El que tenía el récord de lagartijas en el salón. Bueno, ese último lo tenía Tomás, pero él no contaba porque había repetido. A mí, insensatos. Con aquel calor infernal no se podía hacer nada. Y claro, yo, que ya estaba en mi peso máximo antes de las vacaciones, al pasar tanto tiempo de lejos de mis amigos de fútbol, con pares divorciados las vacaciones se duplican, y solo ejercitando la mandíbula, banquete tras banquete, había sufrido consecuencias redondas. Y si tanto querían que volviera a entrenar, ¿por qué no ponían una piscina en casa? Hace años que se la venía pidiendo a Papá Noel, que para ese entonces ya sabía muy bien quién era. Todavía llorando a mis compañeros caídos, comencé a ponerme protector solar. Me arreglaba para el nuevo frente de batalla. Esperé a que se secara y me apliqué repelente de mosquitos. Demasiados preparativos exigidos por mi madre. Era el vuelo siniestro de las aves que leían los romanos. Una señal clara. No, más bien era un designio. La operación no debía llevarse adelante. La fortuna había hablado. Ella,
quien sostiene en una mano la cornucopia y en la otra el timón, por eso se la suele ver sonriendo. Ella sí, pero su triste hermana, la que va en un navío sin rumbo, sin vela, sin mástil y a merced del viento, ella, no, 3 veces no. Pero cuando uno es soldado, solo resta obedecer. Llenamos unas botellitas de agua y salimos a caminar. Mi madre, Rambo y yo. Nuestro destino era el parque. Nuestro primer contacto con el enemigo, Elda. Nos detuvo cuando llegamos a la esquina. Sentada en su reposera, invicta, incólume, incorruptible, cebaba un mate. Hola, nena, le dijo mi madre. Oh, Elda, it's Baegona, honorable descendiente del tercer hijo de Manus, de la tierra de quienes a las 3 águilas capturaron durante la batalla de Teotoburgo. Desastre de Varo. Solo tú puedes tomar mate con este clima, hija de Freya. Permítenos el paso y te honraremos. Mi madre le dijo que la próxima vez no saliera de compras, con el calor que hacía, por no mencionar los hectopascales. Que yo podía ir, en todo caso. Me vendría bien salir de casa y no estar todo el día encerrado con los jueguitos. Ella contestó que no culpaba a la juventud, sino a los artesanos de esas máquinas. ¿Cómo no quedarse puertas adentro, teniendo acceso a esa magia de colores, sonidos y luces? Ella lo sabía bien porque había ayudado al nieto a comprarse una. Luego me dijo que sí. Luego me dijo a mí que, si me interesaba, podía hacerle algunos trabajos y así ganarme unos denarios para comprarme lo que quisiera. Agradecí sus palabras y acepté la misión secundaria, aunque ya habría tiempo para ello. Seguimos camino hacia el parque. Faltaban apenas 300 pasos simples cuando, por el hueco de una empalizada, un can asomó sus fauces y quiso morderme en el rostro. Llegué a correrme a tiempo. Rambo comenzó a ladrar. Entrambos se lanzaban tarascones a través de las verjas, cosa que no hacían por completo porque cuando uno avanzaba, el otro retrocedía. El dueño del perro surgió entre las tinieblas. Mi madre lo increpó. ¿Cómo vas a tener ese perro desatado? ¿Estás mal de la cabeza? El dueño del dogo, un hombre calvo como Caesar, pero dotado con la contextura de un ex mercenario galo, con una doble panza y entregado sin cuidados a la senectud, musitó algo. Si tiene algún problema, le llamo a la policía, a ver qué dicen, rebatió mi madre. El hombre, en silencio, encadenó a Vercingétorix, lo que en idioma galo significa el más grande rey de los guerreros, se subió al pantalón que constantemente se le caía y se perdió en la neblina del garage. A veces sueño con su respiración agitada. Seguimos avanzando. Divisamos en la lejanía el campo de batalla. Ya entrado en calor por la travesía previa, me dispuse a elongar. Yo trotaría junto a Rambo y mi madre caminaría. Comenzamos el asedio al parque. Esquivamos anchos gigantes inofensivos que iban de a grupos de a 2 o 3. No mucho había cambiado desde la última exploración. Todo marchaba bien hasta que nos encontramos con un hombre que, al ser flanqueado por segunda vez, apuró el paso, desafiando su cuerpo y las arenas de Crono. El hombre, ya entrado en años, contaba con una fina armadura, quizás de las mejores para ese tipo de contiendas. Llevaba una lorica poliéster elaborada por artesanos seres, el pueblo que según Plinio habita más allá de los montes de Modio. Además, contaba con un mecanismo para hidratarse gracias a un tubo que salía de un recipiente y recorría su cuerpo. Llevaba enfundado su smartphone en el brazo izquierdo. No utilizaba en sus pies las típicas cáligas, sino unos de color llamativo, verdes, cerradas, que contaban con grandes resortes. Vestía unos pantalones cortos normales. El no tan joven apuró la marcha, desafiándome, y yo, vil orgullo, acepté el reto. Corrimos a la par durante 2 vueltas. Su resistencia era llamativa, su estamina hercúlea, rara proeza en un hombre de su edad. Continuamos avanzando, él sin saber que a cada paso se acercaba un poco más a los campos elíseos, yo desconociendo la marca que habría de llevar toda mi vida. A veces sonreía o levantaba sus tupidas cejas, hoy grabadas en mi memoria. Pasamos a mi madre, quien, custodiada por Rambo, se movía entre los plebeyos. Había dejado a mi fiel Molossus con ella porque ya había comenzado a agitarse. El sol evaporaba los caminos de cemento. Los pájaros cantaban canciones de mal agüero. A la cuarta vuelta, el hombre comenzó a disminuir el paso.
Apenas pude ver que se llevó una mano al pecho porque, movido por la protebia de la ignorancia, aproveché la oportunidad para sellar el destino de la campaña. Vine, vi y vencí, me dije mientras avanzaba. Si podía sacarle una vuelta a ese anciano, pero digno legionario, exportador del águila, sería un logro personal memorable. Exhausto, corrí a fondo para afianzar la victoria. Mi alegría duraría poco. Cuán efímera es la felicidad. Lo divisé a la distancia, tendido en el suelo, rodeado de civiles. Con mis últimos esfuerzos, corrí hacia él. El que otrora había sido loable soldado de la legión, Aquilifer, portador del águila, yacía inerte. Alguien trataba de reanimarlo, pero ya era tarde. Sus ojos abiertos brillaban. Su piel blanca resplandecía bajo el sol de verano. Su corazón había sucumbido luego de combatir tan valientemente contra Novem Centum hectopascales, némesis de quienes sufren afecciones coronarias. ¿Entiende, Galeno? Si no hubiera aceptado el reto, tal vez ese hombre seguiría vivo. Por Saturno, me maldigo, una y mil veces. Maldigo el orgullo de la juventud que traza caminos tan infaustos. Oh, si cierro los ojos, puedo recordar el canto de la sirena de la ambulancia acercándose. Recuerdo a los paramédicos cargando al soldado muerto. Recuerdo las manos de mi madre tapándome los ojos y empujándome para que emprendiéramos el camino a casa. Recuerdo ir en silencio. Ya todo estaba dicho. Recuerdo que, al llegar a casa, abracé a mi abuelo y me largué a llorar. Eso era la muerte. Descendiente de Hipócrates de Cos, ¿entiende por qué no quiero hacer ejercicio al aire libre? Hice una promesa en honor a aquel legionario. En su honor, jamás volvería a ejercitarme en parques. Le expliqué todo desde el inicio porque como historiador me parece necesario no escatimar en detalles. Ahora que los gimnasios están cerrados, aumenté de peso nuevamente. Temo que, por falta de ejercicio, sumado al encierro riguroso, mis defensas hayan claudicado. Vine a verlo porque la caja de Pandora ha sido abierta. La plaga se ha extendido por el mundo. Y, sin embargo, ahora ordenan mi regreso al salón de guerra para impartir clases de historia, aunque dicen que ya no quedan vacunas. Debo enfrentar la muerte, pero... Doctor, ayúdeme. No quiero fundirme en la cifra de la historia. No quiero ser un número más. Otro vietnamita muerto. Otra águila perdida.